This meeting is being recorded. Bueno, buenos días a todo el mundo. Buen día a todos. Hoy en la sesión de Noemí, no se te escucha para nada, ¿eh? Muy flojo se te escucha. No? Amb això? Ah, sí, sí. Ahora sí. Aquí, sí? No, Acóstate al micro. costa el micro. Amb el micro aquí millor, sí? Sí, sí. Bueno, nada. Buen día a todos, buenos días a todos. Hoy en la sesión de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por imagen tenemos la sesión como cada último jueves de mes de correlación clínico o de sesión clínico-radiológica con nuestros compañeros los pediatras del hospital. Hoy la sesión la van a dar Alisa Trundaeva y Víctor Lagos, que son los de diagnóstico de pediatría. Cuando queráis. Compartir. Y habéis cerrado el micro. Abajo a la izquierda, donde pone silenciar, por favor. Ahora ya está, gracias. Ya podéis empezar, gracias. Vale. Sí. ¿Estamos compartiendo? Sí, sí, perfecto, ya podéis empezar, gracias, Víctor. Vale, perfecto. Mi nombre es Víctor Lagos y junto con Elisa hablaremos de las complicaciones locales de la otitis mediana aguda. ¿Vale? Entonces, realmente los objetivos de la siguiente presentación son el reconocimiento precoz de las complicaciones, porque como hemos comentado antes, algunas pueden llegar a ser potencialmente mortales o dejar gran comorbilidad. La comprensión de la fisiopatología y el manejo diagnóstico terapéutico de todas ellas. Para entender la fisiopatología de las mismas es súper importante tener en cuenta la anatomía porque hay un claro correlato clínico anatómico. ¿Vale? Entonces, tenemos en primer lugar la caja timpánica, que es una estructura cuboidea que está contenida dentro del hueso temporal y que está formada por 6 caras. La primera es la cara externa, que es la que no vemos en la figura, que correspondería a la membrana timpánica. La cara interna, que es la que contiene la ventana oval, la ventana redonda y parte del trayecto del nervio facial en su espesor y que separa la caja timpánica del oído medio. La cara anterior, que es donde desemboca la trompa de Eustaquio, y la cara posterior, que es una fina lámina ósea que separa la caja timpánica con las celdillas mastoideas. Y sobre su espesor destaca que pasa parte del trayecto del nervio facial. Finalmente, la cara inferior o suelo de la caja timpánica, que tiene un contacto íntimo con el bulbo de la vena yugular, y el techo o ático, que contiene la cabeza del martillo, el cuerpo del yunque, y lo más importante es que contiene el aditus adantrum o receso epitimpánico que comunica la caja timpánica con el antro mastoideo, que es una de las celdillas de la mastoides de mayor tamaño. De este modo podríamos distinguir existe una clasificación anatómica que nos permite distinguir 2 grandes grupos de complicaciones. En primer lugar, las intratemporales, que son aquellas contenidas dentro del hueso temporal y que básicamente destacamos 4. La mastoiditis aguda, la petrositis, la parálisis facial y la laberintitis. Y en segundo lugar tendríamos las complicaciones intracraneales, que se producen cuando ese proceso que queda contenido en el hueso temporal se extiende hacia fosa craneal media y seguimos una clasificación anatómica que es la clasificación de Körner que mencionaremos a posteriori. En primer lugar, tendríamos la mastoiditis aguda, que es la complicación otógena tanto a nivel global como a nivel intratemporal más frecuente de la otitis media. Básicamente es una inflamación de las celdillas mastoideas que se deben por una ocupación de un proceso inflamatorio en ocasiones purulento que produce una destrucción de la trabeculación ósea. Dado que la mucosa que recubre las celdillas mastoideas es una extensión de la mucosa que recubre a la caja timpánica, se ha visto que a nivel histológico, más que una otitis media aguda que se complica realmente, en muchas ocasiones tenemos una otomastoiditis. Sin embargo, somos capaces de diferenciar tanto la otitis media aguda de la mastoiditis aguda como complicación porque el correlato clínico es muy diferente. A nivel epidemiológico puede aparecer en cualquier edad, pero es más frecuente entre los 6 meses y los 3 años, y en países con desarrollo económico el 0,24%
4 de las otitis medianas agudas acabarán desarrollando una mastoiditis. A nivel microbiológico, el microorganismo más frecuente es el mismo que causa la otitis media aguda, que es el Streptococcus pneumoniae en el 30% de los casos. Y otros microorganismos igual de relevantes estarían Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, entre otros, incluso microorganismos fúngicos. La clínica se caracteriza básicamente por síntomas sistémicos como fiebre, malestar general y en niños más pequeños irritabilidad y disminución de la ingesta, que se acompaña con signos inflamatorios locales a nivel retromastoideo, eritema, tumefacción, dolor retroauricular y un desplazamiento del pabellón auricular. Y a nivel analítico observaremos una leucocitosis con una elevación de reactantes de fase aguda, ¿no? En estas imágenes, en estos esquemas que vemos, ¿no? Destacamos, ¿no?, cómo hay esa continuidad anatómica entre lo que sería la caja timpánica y todas las celdas mastoideas, ¿no? Y aquí una imagen macroscópica, ¿no?, del aspecto que tendría esta afectación. El tratamiento, dado que la mastoiditis aguda puede llegar a complicarse extendiendo la inflamación hacia la fosa craneal media, es una urgencia médica que requiere ingreso hospitalario con antibioterapia endovenosa, que proporciona cobertura hacia los microorganismos más frecuentes. Habitualmente empleamos amoxicilina ácido clavulánico a 100 miligramos kilo día durante una media de 3 a 5 días de ingreso y un tratamiento antibiótico oral que acabe cumpliendo 2 semanas. Vale. Hablando de mastoiditis aguda, es importante destacar mastoiditis aguda coalescente, que suele asociarse a erosión ósea. Y en caso de erosión ósea, la extensión de infección sea directa y nosotros podemos enfrentarnos con diferentes tipos de abscesos. La complicación más frecuente de mastoiditis aguda coalescente será el absceso subperióstico, que sea uno de los casos que a nosotros nos gustaría presentar en esta charla. En este caso, la erosión ósea será cortical externa. Y otra complicación que es bastante infrecuente es el absceso de Bezold, que se debe a erosión de la punta mastoide y la extensión de la infección por el trayecto del músculo externo cleidomastoideo. Y en este caso es un caso que requiere tratamiento quirúrgico urgente. Otros tipos de abscesos que podemos ver en caso de mastoiditis aguda coalescente son absceso de Mouret y de Luc. Absceso de Mouret se debe a la afectación de músculo digástrico y la infección también puede extenderse a los espacios retrofaríngeos. Y absceso de Luc es la extensión de la infección por el trayecto del canal auditivo externo. Es importante diferenciar esta entidad de otitis externa abscesificada. Otra complicación dentro del grupo de complicaciones extracraneales que ha mencionado Víctor es zigomatitis. En este caso, la infección se expande y puede afectar la articulación temporomandibular y región facial. En la siguiente diapositiva hemos escogido las imágenes de tomografía que son bastante representativas y muestran un caso de absceso de Bezold. Aquí vemos una colección con realce periférico en la punta mastoide y vemos la extensión de la colección por el trayecto de músculo externo cleidomastoideo. Vale, antes de continuar con el caso 1, tener en cuenta que cuando sospechamos una complicación de la mastoiditis aguda, es importante siempre hacer una confirmación con prueba de imagen y deberíamos de prolongar el tratamiento médico. En ocasiones, si la complicación persiste, requerirá tratamiento quirúrgico. Para ilustrar un poco la mastoiditis aguda,
presentamos este caso. Y este caso corresponde a un lactante de 5 meses que inicia con eritema, tumefacción retroauricular y desplazamiento del pabellón auricular izquierdo con un empeoramiento clínico los días previos a la consulta. Se había acompañado de un cuadro catarral de mucosidad e irritabilidad sin haber presentado fiebre y sin haber presentado antecedentes de otitis de repetición previas. El calendario vacunal estaba al día al que le correspondía por edad. De cara a la exploración física, las constantes estaban estables y todos los sistemas estaban normales, la auscultación cardiopulmonar correcta, y lo único que destacaba eran las adenopatías laterocervicales izquierdas reactivas, una autoescopia bilateral que era normal, pero sí que destacaba ese desplazamiento del pabellón auricular con signos inflamatorios locales a nivel mastoideo. A la urgencia médica realizamos una analítica sanguínea que mostraba una leucocitosis de 23.000 con una PCR de 1,42 e hicimos un TAC al ingreso que ahora comentaremos, que ahora Alisa comentará, y a una serie de pruebas que posteriormente cuyos resultados obtuvimos posteriormente. Delante de la sospecha de una mastoiditis aguda, decidimos realizar un ingreso con amoxicilina ácido clavulánico a 100 miligramos kilo día, y el primer día, bueno, y ahora comentaremos lo que hicimos a continuación. Vale. Antes de pasar a las imágenes, me gustaría hacer una pequeña introducción teórica de los hallazgos típicos de mastoiditis en la tomografía. Como he dicho antes, podemos destacar mastoiditis aguda y aparte mastoiditis aguda coalescente. En caso de mastoiditis aguda, vamos a ver aposificación del oído medio y ocupación de celdillas mastoides con el contenido, y habitualmente no se suele asociar a erosión ósea. En comparación, mastoiditis aguda coalescente sí que se asocia a erosión ósea, y siempre tenemos que medir el contraste intravenoso para descartar complicaciones asociadas que hemos mencionado antes, que pueden ser abscesos o también en caso de erosión en el tegmen mastoidea, nosotros podemos enfrentarnos con un absceso en fosa cerebral media, y en caso de erosión cortical medial nos podemos enfrentarnos con absceso en fosa cerebral posterior, que también será uno de los casos que vamos a presentar a continuación. Bueno, en esta diapositiva lo que estamos viendo es la ocupación de celdillas mastoides por el lado izquierdo, que está señalado con la flecha, y aquí vemos una importante erosión ósea que se asocia a colección adyacente con realce periférico, que era el absceso subperiódico. En este caso clínico, al final, se decidió y se realizó interconsulta con otorrino y se decidió un intervencionismo con un drenaje del absceso y enviamos el contenido purulento a cultivarlo. Y se informaron del crecimiento de un Streptococcus pneumoniae y al final se completaron 4 días de antibioterapia endovenosa con amoxicilina ácido clavulánico y 2 días adicionales con ampicilina para un tratamiento más dirigido. Posteriormente, esta paciente, por razones personales, pidió traslado a su país de referencia y desconocemos la finalización del proceso. Continuando con las complicaciones intratemporales de la otitis mediana aguda, ya hemos hablado de la mastoiditis y de las subcomplicaciones, y en segundo lugar tendríamos la parálisis facial periférica. Tener en cuenta, como hemos mencionado anteriormente, el canal de Falopio transcurre en el espesor de las paredes de la caja timpánica, de modo que tanto por procesos crónicos colesteatomatosos como procesos agudos invasivos se podría dar una parálisis facial. La parálisis facial es una complicación mucho más frecuente en el contexto de una otitis media crónica colesteatomatosa, aunque también se han descrito, aunque en menor proporción, casos en formas agudas. Lo que ocurre es que se produce el proceso colesteatomatoso o infeccioso produce una destrucción de la pared que contiene el canal de Falopio, produciendo una dehiscencia del mismo, y por medio de efecto compresivo en el caso del colesteatoma o irritativo en el caso de la infección, se produce un efecto compresivo del nervio y se produce una parálisis facial periférica ipsilateral a la afectación óptica.
En tercer lugar, perdón, tendríamos la laberintitis, ¿no? Como vemos en esta imagen, una laberintitis correspondería a una inflamación de la porción laberíntica del hueso temporal. Al igual que la complicación anterior, es mucho más frecuente en una otitis media crónica con esteatomatosa, pero también por mecanismo irritativo se han descrito casos en otitis media aguda en menor proporción. En la laberintitis es habitual que se produzca una dehiscencia de la prominencia ósea que se localiza en el antro mastoideo, produciendo una fístula que comunica directamente la caja timpánica con la luz laberíntica y causando una clínica habitualmente característica que son crisis vertiginosas que se desencadenan con el movimiento cefálico, la manipulación del oído afecto o bien cambios de presión o durante el esfuerzo, y que se acompaña a su vez del signo de la fístula, que no es nada más y nada menos que un nistagmus que se desvía hacia el lado afecto de la lesión cuando manipulamos el oído afecto. El tratamiento, tanto en el caso de la complicación de la parálisis facial periférica como el de la laberintitis, en caso de estar incluidas en una otitis media crónica con esteatomatosa, es quirúrgico y sería la excisión de la tumoración, mientras que si es un proceso agudo irritativo, el tratamiento habitualmente es antibioterapia endovenosa con la cobertura pertinente y corticoterapia para disminuir la inflamación. Y por último, la cuarta complicación intratemporal después de la mastoiditis, la laberintitis y la parálisis facial, tendríamos la petrositis, que la petrositis habitualmente se produce una inflamación de la porción petrosa del hueso temporal y que habitualmente requiere una neumatización importante del peñasco del temporal. Clínicamente se identifica por el síndrome de Granédigo, que se caracteriza por la tríada otitis, otorrea, afectación del quinto par craneal, que se manifiesta a través de un dolor, habitualmente de un dolor retroauricular y una paresia del sexto par craneal. Y el tratamiento en el caso de la petrositis también es antibioterapia inicialmente endovenosa y en casos que se compliquen o que no respondan al tratamiento médico inicial, intervencionismo quirúrgico. Y ya hemos acabado el primer grupo de las complicaciones intracraneales de la mastoiditis aguda y en segundo lugar tendríamos las complicaciones, intratemporales y en segundo lugar tendríamos las complicaciones intracraneales. Y en este caso es importante tener en cuenta la clasificación de Corner, que es una clasificación anatómica, que básicamente clasifica las complicaciones en función de su relación con las meninges. De modo que tendríamos por un lado los abscesos extradurales o epidurales, cuando se produce, como vemos en esta pequeña imagen, cuando a través del techo de la caja timpánica se produce una perforación y se produce una solución de continuidad del hueso y se produce una colección del material purulento entre el hueso y las meninges y la dura madre, produciendo esa morfología típica de limón. En segundo lugar, si se produce una solución de continuidad de la dura madre, se producen el segundo grupo de complicaciones intracraneales, que son las durales, ¿no? Que tendríamos aquí dos grandes grupos, básicamente la meningitis y la tromboflebitis del seno lateral. En cuarto lugar, si el proceso sigue expandiéndose a través de las meninges y logra atravesar las meninges, se produce un absceso subdural con esa característica forma de semiluna o de plátano y también las meningitis. Y por último, una expansión hasta el parénquima cerebral, causando encefalitis o cuadros de abscesos cerebrales o cerebelosos. La clínica, en primer lugar, tanto de los abscesos epidural como subdural, no suele manifestarse con clínica neurológica, pero sí con una cefalea que se localiza a nivel temporal y que es muy refractaria al tratamiento analgésico y que requiere, y el diagnóstico es básicamente sospecha clínica con una confirmación radiológica y el tratamiento es médico por un lado para la cobertura antibiótica y por otro lado evacuación de los abscesos.
En el caso de la meningitis, de origen autógeno, tendríamos que seguir el protocolo de la meningitis, y en la clínica habitualmente suele ser un cuadro de rigidez cervical, alteración del nivel de conciencia, acompañado de vómitos, cefaleas, y el tratamiento es también otra vez médico. En tercer lugar, en el caso de la tromboflebitis del seno lateral, debido a que una estrecha relación entre lo que sería el suelo de la membrana timpánica y la vena yugular, puede producirse por continuidad una extensión del proceso inflamatorio, causando una reacción endotelial que favorece la trombosis y que puede llegar a infectarse y llegar a producir émbolos sépticos. La clínica habitualmente puede llegar a ser de una cefalea refractaria inicialmente, pero si hay una extensión hacia el seno longitudinal, puede haber clínica de hipertensión intracraneal, y si hay una extensión hacia la vena yugular, puede haber una clínica de afectación de pares craneales, que son los pares que atraviesan el agujero rasgado. Y en estos casos el tratamiento es quirúrgico con una evacuación del trombo. Y en el caso de los abscesos cerebrales, pues un manejo multidisciplinar con tratamiento quirúrgico. En este contexto, para un poco también mostrar un ejemplo de un caso clínico con complicaciones intracraneales, mostramos el siguiente caso. Corresponde a un adolescente de 13 años que consulta por una fiebre intermitente, una otalgia izquierda y una cefalea de una semana de evolución, que es muy refractaria al tratamiento analgésico. Inicialmente se realizó una analítica sanguínea que mostró una leucocitosis de predominio neutrofílico y elevación de reactantes de fase aguda, un ataque craneal que inicialmente fue informada como normal. Lo único que destacaba era una ocupación de celdías mastoideas, y debido a que este niño también manifestaba rigidez cervical y una disminución del nivel de conciencia, delante de la sospecha de meningitis se realizó una punción lumbar que mostró una pleocitosis de predominio neutrofílico con una hipoglucorraquia y una hiperproteinorraquia y una tinción de Gram que en principio era negativa, y se orientó el cuadro como compatible con una meningitis bacteriana. Ingresó a un hospital diferente al nuestro con un tratamiento antibiótico endovenoso compatible, y luego se realizó una prueba de imagen de control en el que mostró los hallazgos que comentaremos a continuación, y se decidió derivar a nuestro centro para valoración de intervención quirúrgica. Vale. Pues pasando a las imágenes de este caso, lo primero que queremos mostrar es una de complicaciones de mastitis aguda coalescente, que es empiema tentorial, que también se expandía a la región cerebelosa posterior izquierda. Y antes de pasar a los hallazgos de trombosis de senos venosos, quería hacer una introducción corta teórica sobre los hallazgos típicos de trombosis de senos venosos en tomografía y en la resonancia. Dentro de los hallazgos TAC podemos destacar el grupo de signos de trombosis de senos venosos directos y grupo de signos indirectos. Si hablamos de signos directos, podemos destacar tres. El primero es el signo de la cuerda densa, que es la vena cortical hiperdensa, y signo de triángulo denso. Estos dos signos nosotros vamos a ver en el caso de los estudios sin contraste. Si añadimos el contraste, vamos a ver el signo de delta vacío, que se produce porque el seno está ocupado por el trombo y el contraste no llega en su interior. Signos indirectos que pueden aparecer en caso de trombosis de senos venosos, es edema cerebral y sus complicaciones secundarias, infartos venosos, y en caso de infarto venoso, el origen venoso podemos sospechar porque hemorragias no van a respetar el territorio vascular arterial. Y otro hallazgo bastante interesante de trombosis de senos venosos son pequeñas hemorragias yuxtacorticales, que hemos mostrado en este caso. También se llama
que es Schönat Sein, y se llama así porque las hemorragias son de pequeño tamaño, son menos de 20 milímetros y son cóncavos, así que son un poco parecidos a anacardos. Pues en estas imágenes vemos trombosis de seno sigmoideo, que está señalado, y vemos hipodensidad del seno, y también vemos que trombosis se extendía a vena yugular, en donde no llegaba el contraste. Hablando de los hallazgos en la resonancia magnética, primero que tenemos que recordar que la resonancia es el método de elección en pacientes pediátricos porque evita la irradiación y también es técnica que es más sensible para la detección de los trombos. Es importante recordar que los hallazgos pueden ser diferentes según la fase de trombosis. En la fase aguda, que son primeros 5 días, en la secuencia T1 vamos a ver el señal isointenso. Y en las secuencias T2 el señal sea hipo. En la fase subaguda, que son las imágenes que disponemos en este caso, porque el primer estudio que han realizado a este paciente era el TAC, y después de unos días el paciente han realizado la resonancia. Entonces, las imágenes que tenemos es trombosis de senos venosos en la fase subaguda. En la fase subaguda, el señal en las secuencias T1 y T2 sea hiperintenso. En las fases crónicas, en la fase crónica, perdón, el señal es variable. Pues las imágenes son un poco movidos y es una parte también radiológica importante de los estudios en pacientes pediátricos. Pero aquí vemos señal hiperintenso en el seno venoso, que está señalado con la flecha. Otro hallazgo importante es la discrepancia del señal en las secuencias FLAIR y T2. Lo que quiere decir que en la situación de un paciente sin patología vamos a ver la discrepancia de señal, pero si se produce trombosis de senos venosos, el señal sea igual en la fase FLAIR y en la fase T2, como está señalado con la flecha roja en el lado derecho, o izquierdo, perdón. Y otro hallazgo importante es la restricción de difusión, que también hemos visto en este caso. Y si se produce restricción de difusión, esto se implica peor pronóstico de respuesta al tratamiento con anticoagulantes. La evolución de este caso, finalmente nos informaron de un empiema epidural que se acompaña de una tromboflebitis del seno sigmoideo, de modo que los primeros días de ingreso se intentó realizar una conducta expectante después de haberlo concordado con neurocirugía y otorrino, pero en el tercer día de ingreso en nuestro centro, debido a un empeoramiento clínico, se realizó el TAC que hemos visto previamente y que había un empeoramiento radiológico con signos incipientes de herniación transtentorial. En este contexto se decidió cirugía urgente, en el que se realizó una craneectomía retromastoidea izquierda con mastoidectomía parcial y evacuación del empiema, y se ingresó a la UCI pediátrica durante 3 días. Al 7º día de ingreso, después de una mayor estabilidad clínica del paciente a cargo de otorrino, se decidió realizar también un procedimiento quirúrgico profiláctico para prevenir futuras complicaciones, y a partir del 9º día de ingreso nuestro paciente comenzó a tener una mejoría clínica y analítica. Nos informaron posteriormente el crecimiento de Staphylococcus hominis y Propionibacterium lymphophyllum sin realizar cambios realmente en la pauta antibiótica, que en ese momento era cefotaxima, cloxacillina y metronidazol.
Y luego al 17º día de ingreso se cambió la pauta antibiótica porque el paciente desarrolló una neutropenia inducida por cefotaxima y se inició con monoterapia con vancomicina. Y después de controles radiológicos y analíticos hasta una mejoría progresiva, el 34º día de ingreso se decidió alta hospitalaria con una pauta antibiótica al alta con linezolid durante 2 semanas adicionales y enoxiaparina que ya habíamos iniciado desde el principio del proceso. Bueno, estas un poco son las referencias y damos paso a las preguntas. Sí. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, chicos, por la presentación. De momento no hay nadie. ¿Me oís bien? ¿Sí? Sí, ahora sí. Vale. De momento no hay nadie que se haya animado a hacer ninguna pregunta. A ver si se van animando. De entrada, bueno, mientras tanto, yo os quería preguntar a ver si hay algún factor de riesgo, ¿no?, que predisponga a que haya estas complicaciones, ¿no? Si es por el tipo de germen o algún rasgo anatómico, o, no sé si para que una otitis media, ¿no?, acabe con complicaciones intracraneales. Sí que existen tratamientos factores de riesgo, perdón, y dentro de estos factores de riesgo principalmente destaca o bien una cobertura antibiótica insuficiente, un mal cumplimiento del tratamiento antibiótico, o bien, a pesar de que hayamos cumplido el tratamiento antibiótico con una otitis mediana, pues que aparezca una mastoiditis, por ejemplo, ¿no? Y que es lo que explicaba antes, ¿no? A nivel histológico, sí que se produce una inflamación. Cuando tenemos una otitis media aguda, realmente tenemos un proceso de tímpano-mastoiditis, porque a nivel histológico hay una traducción. De modo que se puede resolver el proceso inflamatorio a nivel de la membrana timpánica, pero no del todo a región mastoidea y puede reproducirse el proceso inflamatorio infeccioso. Esto de cara cuando también pueden haber factores anatómicos, ¿no? Por ejemplo, en las complicaciones intracraneales, que hay una solución de continuidad entre las estructuras, ¿no? Por ejemplo, una fractura después de un traumatismo en todo lo que es el marco óseo que envuelve la caja timpánica, o bien fístulas neoformadas, o a través también de canales anatómicos ya formados, como por ejemplo el conducto de Falopio, que es un conducto natural, o bien pues por pequeños conductillos que comunican tanto los senos venosos con la fosa cerebral media. Y básicamente estos. Muy bien, a ver, aquí una pregunta de Antonio Cabrero que os felicita por la charla y nos dice si ante la sospecha clínica de otomastitis aguda la prueba de elección sería TAC o resonancia. Bueno, en caso de mastoiditis aguda, como he dicho antes, en pacientes pediátricos resonancia siempre es de preferencia porque evita la radiación, pero en el TAC vamos a ver mejor las estructuras óseas, así que en este caso yo diría que el TAC es preferente. No sé, Jordi, ¿quieres apuntar alguna cosa? Tú que trabajas en un hospital dedicado a eso, ¿cómo lo tenéis vosotros, que tenéis más disponibilidad seguramente de máquina? Es verdad que parece que tengamos más disponibilidad, pero no siempre es así. Y también es un contexto de urgencia. Entonces, por la edad de los pacientes, un estudio realmente bien hecho de resonancia necesita una sedación muchas veces. De forma que para manejo urgente del paciente nosotros utilizamos un TAC. Utilizamos el TAC. Sí que aquí me gustaría insistir en lo que he comentado a Lisa, de que es muy importante que el TAC se haga con contraste de forma directa. ¿Vale? Nosotros no hacemos un contraste después con contraste de forma directa. Y esto es muy importante porque lo que siempre pedimos es que si nos solicitan un TAC por una mastoiditis, el paciente tiene que venir con la vía puesta ya desde urgencia, porque entonces eso es mucho más sencillo conseguir un TAC sin que se mueva, ¿vale? Como algo práctico. Y sí que en ese sentido, en pacientes que tengan alteración del estado general o que haya una sospecha clínica de complicación intracraneal, con frecuencia la cobertura que hacemos del TAC es de todo el cráneo.
básicamente porque puedes tener pequeños empiemas a distancia, especialmente interhemisféricos, que pueden necesitar un tratamiento más urgente. Pero esto es en un contexto clínico de un paciente que no puedes valorar bien y que te preocupa. Así es como lo manejamos desde un punto de vista de urgencias. Después en la RESO, sí que me gustaría comentar que, aunque es poco frecuente, las complicaciones que han dicho de afectación del oído interno pueden ser muy graves y si tienes afectación coclear puede implicar una sordera. Entonces, en estos pacientes, es decir, un paciente que solicita una RESO, hacemos un estudio también muy dedicado a valorar cóclea, ¿vale? Básicamente es porque si tú ves que hay una afectación coclear y se demuestra después que hay una afectación de la audición, es una indicación de implante coclear urgente. Y es la única oportunidad que tienes porque si no se osifica, y esto lo vemos tanto como complicaciones de otitis, como a veces en complicaciones de meningitis bacterianas graves. Entonces allí nosotros, aparte del protocolo estándar que comentaba Alisa, añadimos, pues por ejemplo, un tipo de sustancia para ver bien líquido. A veces añadimos también difusión que no sea EPI para ver mejor si restringe o no y contraste para valorar bien pares craneales e inflamación. Desde el punto de vista de imagen, serían las dos cosas que yo realmente recomendaría. Es decir, una valoración inicial de si realmente sospechas que hay afectación importante a nivel intracraneal, entonces al cráneo, y en los estudios de RESO, yo sí que insisto mucho que no cuesta nada añadir un par de secuencias más para asegurarte bien de que la cóclea y los pares craneales están bien. Muchas gracias por tus aportaciones y tu experiencia, Jordi. Noemí, perdona, no te oigo. Ay, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias por tus aportaciones y por tu experiencia. De momento no hay más preguntas, o sea que, Víctor, no sé si quieres ir concluyendo. Sí, gracias Noemí y Jordi. Ya para ir acabando la sesión, bueno, solo hacer un breve resumen final, ¿no?, de esta interesante sesión que ha hecho Víctor y Alisa, en la que han hecho una revisión detallada, ¿no?, de las complicaciones intratemporales, intracraneales de la mastoiditis, que en algunos casos son graves y que tenemos que tener una actitud, como ha dicho Jordi, siempre activa de irlas a buscar antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Y sobre todo, yo creo que hay unas recomendaciones claras, ¿no?, cuando debemos utilizar el TAC, siempre basados en los hallazgos en la clínica, y cuando lo hagamos, si necesitamos el TAC, sobre todo hacerlo con contraste directo e incluyendo todo el cráneo, como ha dicho Jordi, porque pueden haber complicaciones a distancia. Yo sin más ya cerraría la sesión, daros gracias a todos otra vez más, invitaros a la sesión de mañana, que será una interesante sesión sobre cardiopatías congénitas por resonancia magnética que ofrecerá la doctora Montserrat Bret del Hospital de la Paz. Sin más, os invitamos y os vemos mañana. Que vaya bien, hasta luego. Adiós. Hasta luego, gracias.